Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a tener otro tutorial de vueltas acortadas en lo que serían los cuellos. Aquí voy a estar trabajando con vueltas acortadas tipo 3, pero este va a ser un caso especial. ¿Por qué? No voy a tocar la parte de las mangas y voy a tener un campo de aplicación únicamente en la parte delantera y en la parte de la espalda. Por eso aquí se puede ver una curva muy pequeña en la parte delantera y espalda. ¿Qué pasa con las mangas? Yo abro aquí mi muestrita y van a ver que si yo miro este suétercito desde arriba, mis mangas van a quedar rectas. ¿Por qué quedan rectas? Quedan rectas porque en este sector es donde yo no he trabajado vueltas acortadas. Por eso es un caso especial de vueltas acortadas tipo 3. Tengo un campo de aplicación un poco avanzado porque estoy trabajando con lo que es espalda y delantera, pero la parte de las mangas no las voy a tocar. Entonces, yo voy a estar realizando esta pequeña muestrita, pero voy a quitar todo detalle para que puedan ver el movimiento rápidamente y más que todo podamos realizar con una fibra de color nuestro gráfico de movimiento. Aquí la curva, ¿dónde va a estar? Va a estar en la parte de la espalda y también en la parte delantera. Lógicamente voy a hacer un suétercito abierto porque es mucho más sencillo de explicar esto con una prenda abierta, y voy a estar trabajando quitando todos los detalles de decoración que me suavizan un poquitito la curva, pero es para que este movimiento se vea un poquitito más acelerado. Pero si ustedes desean pueden realizar esta muestrita con mucha más decoración, así ven el efecto. ¿Qué es lo que vamos a ver en realidad? Curva, curva y recta en las mangas. Vamos a realizar entonces nuestra pequeña muestrita, vueltas acortadas tipo 3, campo de aplicación en delantera y en espalda. Aquí traigo mi hojita de cálculos. Vamos a estar trabajando con vueltas acortadas tipo 3, nuevamente en cuellos. Este es un caso especial donde solamente voy a tener un campo de aplicación en delantera y en espalda, por eso no tengo seleccionada la parte de las mangas. Sigue siendo tipo 3 porque involucro la delantera y la espalda. Aquí voy a hacer un ejemplo muy chiquitito, únicamente de 70 puntitos. Y estos 70 puntos voy a estar trabajándolos con un aumento cada 2 hileras. Aquí voy a estar trabajando con una distribución de puntos muy sencilla. Yo voy a tener estos 70 puntos y a través de lo que es la división en 3, yo voy a estar trabajando con 24 puntos en espalda, 24 puntos en delantera, 11 y 11 puntos en las mangas. Como es una prenda abierta, tal y como lo veo en la pequeña muestrita, es una prenda abierta, yo voy a tener 12 puntos en la delantera derecha y 12 puntos en la delantera izquierda. Aquí voy a estar trabajando con las agujas circulares. Voy a trabajar un montado dentro de todo muy sencillo y voy a arrancar con un nudo corredizo. Un hilo encima del otro, formo una pequeña E. El hilo largo que va al ovillo pasa por adentro y ahí tengo mi nudo corredizo. La aguja va a ir en el nudito y voy a ajustar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a montar estos puntos con una sola hebra. Simplemente ubico el hilo entre índice y pulgar, giro mi mano, formo una V corta en mi dedo gordo, aguja pasa por debajo y por adentro de esta V corta y voy a tirar. Y así voy a ir formando todos estos puntitos. Hilo entre índice y pulgar, giro mi mano, veo la V corta, aguja pasa por debajo y por adentro y tiro. Entonces, así voy a ir formando estos 70 puntos. 67, 68, 69 y 70. Una vez que yo ya monté todos los puntos, lo que yo voy a tener que hacer es contarlos. Entonces giro y cuento. 2, 4, 6, 8, 64, 66, 68 y 70 puntos.
Una vez que yo conté y verifiqué que tenga estos 70 puntos, ahí recién voy a comenzar a tejer y voy a hacer un pequeño elástico o una pequeña pretina que me sirva a mí de base para estas vueltas acortadas de aproximadamente 1 centímetro. Puedo trabajar elástico simple o elástico doble, es indistinto. Yo aquí voy a estar trabajando con lo que sería elástico simple. Entonces, tejo un derecho, tejo un revés, tejo un derecho, tejo un revés. Como mis puntos están recién montados, ahí yo voy a tener que comenzar tejiendo este primer punto, pero solamente en esta primera hilera. Una vez que yo pase la primera hilera, el primer punto siempre va a pasar sin tejer. Entonces, recién montado, lo tejo. Entonces tengo un derecho, un revés. Y así hasta llegar al final. Van a ver que al principio con este montado parece que se desarman un poquito, pero es simplemente porque es un montado flexible. Entonces, yo así voy a continuar tejiendo hasta tener este centímetro de altura que me va a servir a mí de base para poder trabajar este cuellito. Entonces, yo voy a regresar cuando ya tenga este centímetro ya tejido. Simplemente voy a ir respetando los puntos como se presentan hasta tener 1 centímetro de tejido. Aquí yo ya tengo la altura deseada, que era este centímetro de elástico simple, y de aquí en adelante yo voy a tener que comenzar a trabajar estas vueltas acortadas. Pero antes me voy a ayudar con unos marcadores con forma de candado bien contrastantes que me sirvan para señalarme la distribución de puntos. Traigo aquí mi hoja de cálculo. Si ustedes recuerdan, yo tenía 70 puntos. Iba a tener una distribución de puntos de 24 puntos en de espalda, 24 en delantera y 11 en las mangas. Como iba a trabajar con un suétercito o un saquito abierto, voy a dividir la delantera en 2 partes y voy a tener 12 puntos a la derecha y 12 puntos a la izquierda. Entonces, eso es lo que voy a señalar en mi tejido. Delantera, 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Marcador va en la aguja. Vuelvan siempre a contar, por favor. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Viene la manga, eran 11 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Marcador nuevamente en la aguja. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Aquí tendría la espalda, eran 24 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Marcador nuevamente en la aguja. Verifiquen siempre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Viene la manga otra vez, son 11 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Nuevamente marcador en la aguja. Si está todo correcto, yo aquí debería de tener 12 puntos de la delantera. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, ahí tengo yo mi distribución de puntos. Una vez que yo ya he señalado dónde tengo que realizar los aumentos de las sisas, ahí recién vuelvo a mi hoja de cálculo, voy a comenzar mi diagrama de movimiento y vamos a ver las vueltas acortadas que tenemos que realizar. Aquí traigo mi hoja de cálculos, voy a ayudarme con un marcador bien contrastante para señalarme este gráfico de movimiento. Tengo aumentos cada 2 hileras, he repetido ya lo que sería la distribución de puntos y yo dije que el movimiento en realidad, o básicamente las vueltas acortadas, se van a ubicar en delantera y en espalda. Por ese motivo, las mangas no tienen vueltas acortadas. Voy a generar 2 vueltas acortadas. Una en la parte de la espalda y otra en la parte de la delantera. En la espalda yo voy a tener 3 vueltas acortadas y esta va a ser la distribución.
2, 2, 3 y el sobrante va a ser la base para lo que sería el redondeado del cuellito. Van a ser 5 puntitos. Entonces, yo voy a traer acá mi muestra. Yo voy a tener, divido aquí, 2, 2, 3 y una base de 5 puntos. Lo mismo del otro lado. 2, 2, 3, una base de 5 puntos. Así es como voy a trabajar mis vueltas acortadas. En la parte delantera, yo voy a trabajar con 4 vueltas acortadas. Voy a tener 2, 2, 2, 3 y el sobrante va a ser la base del cuello redondo que van a ser 3 puntitos. Lo mismo en el otro lado. Entonces, mi gráfico quedaría de esta manera. Delantera, delantera, espalda, espalda, manga y manga. Van a ver que aquí no voy a tener ningún detalle en especial en lo que serían las mangas, porque lo único que voy a tener que hacer ahí es respetar los puntos como se presentan y realizar los aumentos de las sisas. Este es un gráfico de movimiento de vueltas acortadas tipo 3. Tipo 3 me permitía a mí trabajar con unas especies de orejitas que iba a generar porque yo no iba a pivotear mi gráfico de manera normal. ¿Qué sería eso? Yo tengo que trabajar como si tuviera un espejo, pero al trabajar con las vueltas acortadas tipo 3, yo comenzaba a trabajar mi tejido y cuando empezaba a tejer de lateral a lateral, al realizar los aumentos de la sisa tenía que trabajar lo que serían las vueltas acortadas. Las vueltas acortadas tipo 3 tenían una peculiaridad, que sería, yo tenía que ignorar completamente un lado, terminar las vueltas acortadas importantes de la espalda para poder avanzar al otro lado. Siempre tengo que realizar eso. Cuando trabajo en vueltas acortadas tipo 3, primero pivoteo en un solo lado y recién ahí voy a ir al otro lado. Es por eso que el gráfico parecía que tuviera unas orejitas. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Lo importante aquí, siempre recuerden cada cuánto tenemos nosotros que hacer aumento, que yo tenía aumento cada 2 hileras. Hilera 1, tejo todos los puntos y cada vez que yo me encuentro con un marcador tengo que hacer los aumentos de las sisas. Hilera número 2 era el regreso. Yo aquí simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan. ¿Qué es lo importante en realidad? La forma en la cual trabajo estas vueltas acortadas. Si miro mi muestra de arriba, van a ver que las mangas están rectas, pero sí respetan los aumentos de las sisas. No hay vueltas acortadas involucradas en la manga. Entonces simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan. ¿Dónde sí las veo? En la parte de la espalda, que se ve la curva, y en la parte delantera, que también se ve la curva. Entonces, para comenzar, yo voy a arrancar tejiendo desde este lateral derecho. Voy a ir avanzando, realizando los aumentos de las sisas, y voy a ir directamente hacia el otro delantero. ¿Por qué voy al delantero directamente? Porque la manga no está involucrada en la vuelta cortada. Este es un caso especial donde el único lugar donde yo tengo vueltas acortadas es la espalda y la delantera. Entonces ahí es donde yo tengo que generar las vueltas acortadas. Ahí hago el pivote. Hago el pivote de delantera a espalda. Esa es la única diferencia que voy a tener yo en este caso especial. Entonces yo voy a avanzar. Voy a ir primero a la delantera y ahí recién voy a terminar todas las vueltas acortadas de la parte de la espalda en el sector izquierdo. Así es como empiezo a generar estas vueltas acortadas tipo 3. Una vez que yo termine las vueltas acortadas de la espalda izquierda, ahí recién me voy a poder mover a la derecha. Y voy a hacer lo mismo. Es un reflejo un lado del otro. Voy a pivotear entre delantera y espalda. ¿Por qué? Porque en la manga derecha tampoco tengo vueltas acortadas. Pero de todas maneras, esto es mejor verlo paso a paso. Entonces,
Primera hilera, yo voy a ir avanzando. Voy a generar los aumentos de las sisas donde corresponden y yo busco llegar a la primer vuelta acortada que voy a tener en la parte delantera. Entonces yo avanzo cruzando todos los puntos de la espalda, genero aumento de sisa, genero aumento de sisa, voy a mi primer vuelta acortada delantera y ahí recién voy a pegar la vuelta. Recuerden, aquí se trabaja un lado a la vez. ¿Por qué? Porque estoy en vueltas acortadas tipo 3. Entonces, voy a empezar a generar un movimiento especial de delantera a espalda. Siempre de sector a sector. Entonces, avanzo, voy a la delantera izquierda. Aquí traigo mi tejido, ajusto la tensión. Voy a ignorar todos los detalles de decoración y voy a avanzar directamente hacia la parte delantera. Entonces, yo aquí voy a tejer todo en jersey derecho. No quiero una puntada compleja, pero esto funciona con cualquier puntada. Entonces, yo voy a avanzar y quiero empezar a generar los aumentos que voy a tener en la parte de las sisas. Entonces, paso un primer punto sin tejer. Sigo tejiendo todo el resto de los puntos como jersey derecho. No quiero una puntada compleja, quiero hacer algo dentro de todo muy simple. Lo complejo van a ser las vueltas acortadas. Entonces, yo voy a avanzar hasta chocarme con mi primer marcador. Aquí me queda un puntito antes del marcador, lo voy a tejer. Tengo que hacer mi aumento. Y en este caso yo voy a elegir el aumento en la hilera o la carrera anterior. Entonces, voy a levantar la hilera o la carrera anterior y la voy a tejer como derecho. Ahí tengo mi primer aumento antes del marcador. Paso el siguiente marcador y viene nuevamente aumento de sisa. Otra vez, voy a tomar la hilera o la carrera anterior y de ahí yo voy a sacar mi aumento. Tomo la hilera o la carrera anterior, a ver si se ve este hilito de la B, lo levanto, genero mi aumento y sigo tejiendo todo el resto de los puntos. Esto de hecho es igual a lo que hemos realizado nosotros en las muestras anteriores. Yo aquí quiero chocarme nuevamente con los marcadores. Recuerden, siempre que yo genere mi aumento, tengo que tejer el punto y el aumento de la hilera o la carrera anterior. Lo repito aquí. Tejo el último punto, aumento en la hilera o la carrera anterior, que es este hilito que yo tengo aquí. Levanto la hilera o la carrera anterior. Nunca suelto el punto donde yo lo saco, genero el aumento antes del marcador, paso marcador, viene aumento después del marcador. Busco la hilera o la carrera anterior, que es este hilo que está aquí, lo levanto, genero aumento, nunca suelto el punto de donde yo lo saqué, también lo tejo y ahí sigo avanzando hasta chocarme con el otro marcador. En realidad lo que estoy haciendo acá es simplemente avanzar, generar los aumentos y quiero llegar hasta la parte delantera. Solo voy a ir avanzando. Aquí me estoy acercando nuevamente al marcador, significa que tengo que realizar mi aumento. Busco la hilera o la carrera anterior, la levanto, genero mi aumento antes del marcador, paso marcador, nuevamente tengo aumento, levanto la hilera o la carrera anterior, genero el aumento, nunca suelto el punto donde yo lo saque, también lo tejo y sigo avanzando.
solo tengo que ir tejiendo todos los puntos como jersey derecho. Paso los puntos de las mangas, tengo nuevamente aumento, busco la hilera o la carrera anterior, genero mi aumento, paso marcador, busco la hilera o la carrera anterior, que es este hilito que tengo aquí, genero mi aumento, nunca saco el punto de donde yo lo generé. Y aquí estoy en la delantera. ¿Por qué paré un segundito acá? Si ustedes recuerdan, yo aquí iba a generar mi primer vuelta acortada. En estas vueltas acortadas, el aumento nunca se toma en consideración. Entonces, una vez que yo generé mi aumento, tenía que tejer 2 puntitos más. Entonces, el punto de donde yo saco el aumento es el primero, lo tejo como derecho, tejo uno más porque eran 2 puntos y ahí recién voy a generar mi primer vuelta acortada. Aunque yo veo aquí 3 puntitos, es el aumento más los 2 puntos de las vueltas acortadas. Y ahí recién voy a fingir que llegué al final y comienzo mi primer vuelta acortada. Significa que yo voy a tener que girar. Vuelvo a mi gráfico. Aquí traigo mi gráfico de movimiento, estaría en la hilera 2. Cuando yo pegue mi retroceso, solo tengo que tejer todos los puntos como se presentan, no hay aumento. Ahora, ¿a dónde en realidad tengo que ir? Yo dije, vueltas acortadas tipo 3 es un caso especial porque tengo que generar primero unas orejitas. Significa que tengo que ignorar todo lo que sería el lado derecho. Me voy a centrar en la parte izquierda y en los 2 campos de aplicación de vueltas acortadas, que es espalda y delantera. Entonces, hasta que yo no termine las vueltas acortadas de la espalda, no puedo avanzar al lado derecho. Entonces, cuando yo pivoté aquí con mis vueltas acortadas, voy a empezar a centrarme únicamente en lo que serían las vueltas acortadas del lado izquierdo. Aquí yo voy a tener 3 vueltas acortadas en la parte de la espalda y 4 vueltas acortadas en la delantera. Se las voy a señalar para que ustedes vean cuál es el orden en el cual yo tengo que tejer. Yo empecé la primera vuelta cortada de lo que sería la delantera y cuando pegue mi retroceso voy a tener que ir a la primera vuelta acortada que yo voy a tener en la espalda. Entonces voy a tener 1, 2 y 3. Lo mismo del otro lado. 1, 2 y 3. En cambio, en la delantera yo voy a tener 4. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo del otro lado. La diferencia aquí está con esto. Yo tengo que eliminar o momentáneamente tapar las vueltas acortadas del lado derecho de mi espejo y voy a ir 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 de lo que sería delantera y espalda. Hasta no terminar las vueltas acortadas de lo que sería la espalda, no puedo avanzar al otro lado. Y ahí van a ver que mi gráfico va a aparecer que tiene estas orejitas que yo he mencionado. Así es como genero la curva en la espalda y en la delantera. Entonces, cuando yo pegue el retroceso y teja todos los puntos como se presentan, yo busco llegar a la primer vuelta acortada de la espalda. Cuando llegue yo ahí recién voy a tejer 2 puntitos y voy a pegar la vuelta. ¿Pego la vuelta dónde? En el mismo sector izquierdo. Voy a ir 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. ¿Estamos? Entonces, pego la vuelta, voy a la espalda. Traigo mi tejido nuevamente, giro, veo todos mis puntitos ahora como jersey revés. Ahí se ven todos como revés. Significa que estoy en el dorso de la prenda. Entonces, voy a comenzar a avanzar hacia lo que sería la espalda. Primer punto de vuelta cortada, traigo el hilo hacia adelante. Nunca se teje.
el punto pasa sin tejer. Entonces, aquí, hilo adelante, primer punto de vuelta cortada, pasa sin tejer a la aguja derecha, y para evitar que me quede un pequeño huequito, tengo que ajustar mi tensión tirando hacia atrás y viendo un doble puntito. Si yo no veo este doble puntito, me va a quedar a mí un huequito y esta vuelta cortada se va a notar. Esto en realidad es un juego de tensión. Así es como evito que la vuelta cortada se note. Si la vuelta cortada se nota, es porque está mal realizada. ¿Bien? Entonces, primer punto pasa sin tejer, ajusto mi tensión, sigo tejiendo todos los puntos, respetando la puntada, que es todo como revés. Entonces, tejo los puntos como revés. Aquí estoy en delantera, paso marcador, estoy en la manga, no hay nada en la manga, entonces simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Voy básicamente avanzando donde está la vuelta cortada, que es en la espalda. Entonces, por eso en las mangas solamente voy a respetar los puntos. Tejo al final, paso marcador, al fin estoy en la parte de la espalda. Y si ustedes recuerdan, yo tenía una vuelta cortada de 2 puntitos, pero cuidado. En la hilera anterior yo he generado un aumento. Entonces yo les dije, los aumentos no se cuentan en las vueltas acortadas. Tejo el punto del aumento. Y ahora sí, voy a contar 2 puntitos de vuelta cortada. Entonces cuento 1, 2. Y ahí recién yo voy a girar. Así es como comienza este pivote entre delantera y espalda. Vuelvo al gráfico. Vuelvo a mi gráfico de movimiento. Terminé esta hilera número 2. Tengo que girar. Y yo dije, voy a ignorar el lado derecho y tengo que ir 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Entonces, cuando yo avance, voy a estar en el frente de mi tejido, significa que tengo que generar los aumentos de las sisas. Una vez que yo genere los aumentos de las sisas, ¿dónde voy a ir? Voy a ir a la segunda vuelta cortada que voy a tener en la delantera. Tejo 2 puntitos más y una vez que tejí estos 2 puntitos más, ahí recién vuelvo a pegar la vuelta. Van a ver que mi gráfico aquí se va a centrar únicamente entre delantera y espalda. Entonces, ahí voy a estar pivoteando momentáneamente solo en estos campos. Después, cuando termine las vueltas acortadas de la espalda, ahí recién me voy a ir al otro lado. Entonces, avanzo, genero mis aumentos, tomo 2 puntos más y giro. Aquí traigo mi tejido, hilo va hacia adelante, primer punto de vuelta cortada nunca se teje, punto tiene que pasar sin tejer a la aguja derecha. Pero cuidado, para evitar el huequito, tengo que ajustar la tensión y tirar hacia atrás. Así evito que la vuelta cortada se note. ¿Qué sigue ahora? Tengo que ir avanzando hasta la parte de la delantera. Entonces, tejo los puntos como se presentan, o sea, como jersey derecho, y como estoy en el frente, tengo que realizar mi aumento. ¿Aumento dónde? Antes y después del marcador. Nuevamente el aumento lo hago en la hilera o la carrera anterior. Entonces, tomo la hilera o la carrera anterior, genero mi aumento, paso marcador, tomo hilera o carrera anterior, genero mi aumento. Y ahí voy a ir pasando todos los puntos de la manga. La manga no está involucrada, entonces simplemente tejo todos los puntos como se presentan. Lo único que tengo que respetar son los aumentos de las sisas. Último punto, choco con marcador, aumento en la hilera o la carrera anterior, paso marcador,
Aquí estoy en la delantera, pero quiero que vean algo. Yo voy a tener puntos simples, punto doble o nudito, que esta en realidad es la vuelta acortada anterior. Para poder avanzar tengo que resolver primero este nudito. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es el aumento de la sisa de la hilera o la carrera anterior. Y voy a tejer todos los puntos hasta chocarme con la vuelta cortada. Nunca suelto el punto donde yo lo saqué, lo tejo. Punto simple, lo tejo, quiero chocar con la vuelta cortada. ¿Qué veo aquí? Nudito o doble punto, que es una lazada y un punto. Eso es la vuelta cortada. ¿Cómo la resuelvo? Tengo que tejer los dos como si fueran uno para evitar que esto se note. Entonces, atravieso el punto y la lazada, tengo que atravesar los dos y los dos los tejo como uno. Ahí la vuelta cortada se esconde y se ve como un punto normal. Y una vez que cerré esta vuelta cortada, tengo que agregar dos puntitos más. Entonces tejo uno, tejo dos, esta es la nueva vuelta cortada, giro. Traigo mi gráfico de movimiento nuevamente, avancé hasta la delantera, tejí dos puntitos más, giré. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la segunda vuelta cortada de la espalda. Pero como aquí estoy en el dorso, simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan. No hay aumento. Y van a ver que pivoteo de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Siempre va a ser así. Entonces, una vez que yo tejí la segunda vuelta cortada de la espalda, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a girar. Aquí traigo mi tejido nuevamente. No sé si se nota ahí cómo ha empezado a crecer. Solamente en la parte central de la manga, porque voy de delantera a espalda. Es muy chiquitito de todas maneras para que lo puedan ver. Entonces yo voy a seguir avanzando. Primer punto de vuelta cortada, nunca se teje. Hilo va hacia adelante. Punto pasa siempre sin tejer a la aguja derecha y ajusto. Tiro hacia atrás para evitar que quede un hueco. Y aquí estoy en el dorso, lo sé por la puntada. Entonces tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Entonces tejo todo como revés, no hay aumento. Paso los marcadores. Sigo tejiendo todos los puntos de la espalda. A ver si se ve cómo va creciendo únicamente este sector. Voy a tener la delantera muy finita y recién la manga empieza a tener las hileras. Entonces, sigo tejiendo hasta llegar a la espalda. Choco con marcador, no hay aumento, solamente lo paso y sigo tejiendo. Estoy aquí en la espalda. Quiero que vean algo, por favor. Voy a tener punto simple, punto doble o nudito, que es la vuelta acortada anterior. Punto simple se teje de manera normal. Punto simple se teje de manera normal. Punto doble o vuelta acortada es lo que me interesa porque tengo un hilo y tengo un punto. Para cerrarlo tengo que tejer los dos como si fueran uno. Entonces aquí voy a atravesar los dos. Tengo que sí o sí atravesar los dos y tejerlos como si fueran uno. Ahí cierro la vuelta cortada y comienzo la otra. ¿Cuántos puntos eran? Dos puntitos más. Entonces tejo uno, tejo dos y aquí voy a girar. Ven que toda la acción está en el lado izquierdo. Entonces así es como voy a empezar a generar mi primer orejita, ¿sí? Vuelvo al gráfico. Vuelvo aquí a mi gráfico de movimiento. Voy a estar en la parte del frente nuevamente. Ya terminé las dos vueltas acortadas de delantera y espalda. Significa que cuando yo empiece a avanzar, vuelvo a generar los aumentos de las sisas.
Y voy a ir a la parte delantera. ¿Dónde voy? A la tercera vuelta acortada que voy a tener en la delantera. Ahí es donde quiero llegar. Una vez que yo llegue hasta ahí, tejo 2 puntos más y nuevamente voy a pegar la vuelta. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a la última vuelta cortada que voy a tener en la espalda. Entonces, aquí simplemente respeto la puntada y genero mis aumentos. Ahí van a ver que también mi gráfico de movimiento comienza a tener una orejita. Aquí traigo mi tejido nuevamente. Primer punto de vuelta cortada nunca se teje. Hilo va hacia adelante. Punto pasa sin tejer. Ajusto mi tensión tirando hacia atrás para evitar que me quede un hueco. Y sigo tejiendo respetando la puntada, o sea que tejo todo como si fuera un punto derecho. ¿Sí? ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a los marcadores para generar los aumentos de las sisas. Entonces tejo el último punto. Tengo que realizar mi aumento en la hilera o la carrera anterior. Genero mi aumento, paso marcador, estoy en la manga, nuevamente tengo que hacer mi aumento en la hilera o en la carrera anterior. Nunca suelto el punto donde yo lo saqué, también lo tejo y así voy a ir avanzando hasta llegar a la parte de la delantera. Quiero buscar la vuelta cortada que hice de este lado. Choco con marcador nuevamente, aumento, busco la hilera o la carrera anterior, genero mi aumento, paso marcador, estoy en la delantera, lo primero que tengo que hacer es mi aumento, nunca suelto el punto donde yo lo saqué, también lo tejo y voy a ir avanzando hasta chocarme con el nudito o la vuelta cortada anterior. Punto simple se teje de manera normal. Punto doble o nudito es lo interesante. Tengo que cerrar esta vuelta cortada. Entonces yo aquí tengo que tomar el hilo y el punto, atravieso los dos, siempre atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Así escondo la vuelta cortada. Entonces, aquí tengo que hacer otra más. Tejo 2 puntitos más. 1, 2 y tengo que girar. Traigo mi gráfico de movimiento nuevamente. Ya he girado, estoy en el dorso de la prenda. Simplemente tengo que avanzar tejiendo todos los puntos como se presentan. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a la tercera vuelta acortada de la parte de la espalda. Siempre, por favor, fíjense que me estoy centrando en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces yo aquí avanzo tejiendo todos los puntos como se presentan, tejo 3 puntitos más y ahí recién yo voy a girar. Aquí traigo mi tejido nuevamente, hilo va hacia adelante. Primer punto de vuelta cortada nunca se teje, punto pasa sin tejer a la aguja derecha. Siempre ajusto la tensión para evitar que me quede un huequito y ahí recién yo voy a ir avanzando hasta llegar a la espalda. Respeto la puntada. Como estoy en el dorso, no tengo que realizar ningún aumento. Solo tejo todos los puntos como revés. Y ahí voy a ir avanzando y van a ver como poco a poco voy a ir tomando cada vez más puntos de la delantera. Entonces, sigo tejiendo hasta llegar a la espalda. Aquí sigo avanzando, paso tejiendo todos los puntos de la manga hasta llegar a la espalda. Paso marcador, estoy en la espalda. Aquí claramente puede verse la última vuelta cortada. Tejo todos los puntos como se presentan. Punto simple, no es ninguna dificultad. Quiero llegar al punto doble o la vuelta cortada. Llego aquí a mi punto doble, veo hebra, veo punto. Para cerrarlo tejo los dos como si fueran uno. Entonces, hilo adelante, atravieso sí o sí los dos,
atravieso los dos, los tejo como si fueran uno y ahí recién puedo hacer mi última vuelta cortada de la espalda del lado izquierdo. ¿Qué hago? Tejo 1, tejo 2, tejo 3 y giro. Aquí claramente puede verse esta orejita que yo les dije. No tengo nada en la parte delantera, nada del lado derecho, solamente donde yo he generado mis vueltas acortadas. Entonces ahí puede comenzar a verse la curva que voy a tener yo en la espalda. Vuelvo al gráfico. Vuelvo aquí a mi gráfico de movimiento. Puede verse que yo ya he terminado mi última vuelta cortada de la parte de la espalda. Estoy en la parte del frente de mi tejido. Significa que tengo que hacer mi aumento. Entonces voy a ir avanzando hasta la parte delantera, respetando la ubicación de los aumentos. ¿Y dónde quiero ir? Quiero ir a la cuarta vuelta acortada que yo voy a tener en la parte delantera. A ver si se nota. Yo quiero ir avanzando hasta la última vuelta acortada de la parte de la delantera. Y ahora, cuando yo gire, las cosas van a cambiar, ¿sí? Entonces, de momento, simplemente voy a ir tejiendo, respetando los aumentos de las sisas. Genero mi última vuelta cortada de la parte delantera, que son 3 puntitos, y ahí recién voy a girar. Traigo mi tejido nuevamente, hilo va hacia adelante, primer punto de vuelta cortada nunca se teje. Punto pasa sin tejer a la aguja derecha, hilo va hacia atrás y ajusto, muy importante el ajuste de tensión para evitar que me quede un hueco. Y sigo tejiendo respetando la puntada que es jersey derecho. Yo quiero ir a los marcadores porque tengo que generar mis aumentos de la sisa. Entonces, choco aquí con marcador, tengo aumento antes y después del marcador, aumento de la hilera o la carrera anterior. Paso marcador. Aumento nuevamente en la hilera o la carrera anterior. Estoy en la parte de la manga, simplemente tejo todos los puntos como se presentan. Quiero ir a la delantera. Aquí choco con marcador nuevamente. Aumento en la hilera o la carrera anterior. Paso marcador, aumento en la hilera o la carrera anterior. Nunca suelto el punto donde yo lo saqué, también lo tejo. Quiero ir a la última vuelta acortada que está justamente aquí. Entonces tejo todos los puntos simples. Tejo punto simple. Quiero llegar hasta esta vuelta cortada. Tengo hilo, tengo punto. Para cerrarla tengo que tejer los dos como si fueran uno. Entonces, atravieso los dos, siempre atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Ahí recién yo voy a generar mi última vuelta cortada de este lado, que son 3 puntitos. 1, 2 y 3. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que me iba a quedar a mí una base para este cuello redondito, que eran 3 puntitos. Aquí claramente se pueden ver, ¿sí? Entonces, una vez que tejí la última vuelta cortada, giro.